Bienvenidos nuevamente a su canal Shinachiku Teorías, donde encontrarán las mejores historias Narusaku y otros zips del multiverso de Naruto. Hoy continuamos con este fic llamado Rikudo del creador Top el Tramposo, espero lo disfruten. Y como siempre, si son nuevos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada que suba un nuevo video. No olviden de dejar su like si les gusta el video. Y les recomiendo que no hagan spoilers en los comentarios. Por último, los invito a que pasen a mi canal de Gameplays, link en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 15, Aliento de Furia. Terminamos. Jin Karashi se apartó de los restos quemados y destrozados que probablemente solían ser los principales muelles de la Tierra de las Olas. El jefe estaba envainando sus espadas gemelas y mirando el campo de batalla. Lightning Lance de Raiga solo logró detener la lucha por un momento. Los defensores se habían apresurado a aprovechar el espectáculo para retroceder. Pero con el jefe eliminando al tipo que hacía todos esos clones, Karashi estaba seguro de que más o menos ganarían la pelea tal como estaba. Comillas, jefe Kinamiko ha sido destrozada, tal como nos pidieron que hiciéramos. Busquemos a nuestros muchachos y salgamos. Los tormentosos ojos azules se volvieron hacia él. Mantendré a Ataque y a todos los demás distraídos, y tú traerás a todos los que puedas. Karashi entendió. El jefe podría ejercer suficiente presión para obligar a todos los enemigos restantes a retroceder. Esa sería toda la oportunidad que necesitaría para separar a sus muchachos y comenzar a recoger a los heridos. De ninguna manera atraparían a todos, pero así fue, y este fue un trabajo mucho más difícil de lo habitual. Esta no era la primera vez que luchaban contra ninjas, pero esta noche le devolvieron a Karashi porque se mantuvieron alejados de los puertos de Namikaze. Definitivamente aconsejaría al jefe que no los molestara en el futuro. Aún así, habían hecho lo que vinieron a hacer aquí. Comillas, agarrad las cuchillas, muchachos. Su grito resonó por encima del estruendo de la tormenta. Los 10 hombres que tripulaban su barco de reserva se volvieron hacia él, las manos yendo a sus armas. Comillas, el jefe quiere que terminemos la pelea y que todos regresen a los botes. Karashi escuchó un chapoteo detrás de él. Raiga probablemente se había pasado de la raya para comenzar a ser su distracción. Comillas, ¿estás listo para salvar algunos culos lamentables? La ovación resonante y las armas levantadas fue la respuesta que obtuvo. Mirando hacia abajo, sus ojos se encontraron con el rojo del pequeño Ranmaru. Karashi tuvo que reprimir el impulso de fruncir el ceño. No podía dejar al chico aquí, y él había contribuido mucho a la pelea una vez que su barco finalmente se unió. Si no fuera por el chico, no habrían podido señalar al original de todos los clones. Ranmaru pudo hacerlo tan bien que el jefe logró disparar al shinobi de Konoha con uno de sus jutsu de mayor alcance. Karashi iba a tener que ser quien mantuviera al chico a salvo. No era la primera vez que lo hacía, pero tampoco nunca se habían enfrentado a algo así. Incluso desde atrás, Karashi podía ver las grandes bolas de fuego, la gigantesca cúpula de agua que cubría a Kinamiko. Ese tipo de cosas que solo había visto pelear con el jefe, y el jefe había sido reprimido varias veces, lo suficiente como para optar por reagruparse con ellos después de que se rompió su pelea con ese tipo de ataque. La cesta reforzada en la que llevaba a Ranmaru para las peleas siempre se sentía más pesada bajo la lluvia. Supuso que era todo el peso extra del agua. Karashi apretó las correas y miró por encima del hombro para ver los pinchazos rojos y brillantes que salían de las ranuras detrás de él. Comillas, listo, comillas, y bajo la suave luz de la estrella de marea y el tenue brillo de su técnica de palma mística, Haruno Sakura trabajó. No supo cuándo logró llegar a él, cuando puso ambas manos sobre su pecho y comenzó. En un momento, ella se había dado la vuelta después de que lo golpearan, en otro momento estaba tratando de salvarle la vida. Su cabello se había ido, su ropa estaba chamuscada. Todavía podía oler lo limpio que estaba el aire, demasiado desinfectado. Signos reveladores de rayos. Podía sentir la sequedad de su piel, el calor que todavía emanaba de él. Las motas de color rojo brillante en su carne brillaban como el fuego incluso en la noche tormentosa. Pero aún respiraba. Era débil, pero estaba allí. Mantuvo una mano delante de su nariz para asegurarse. El calor le dijo que no era la tormenta. Podía sentir su chakra abriéndose camino a través de él. Su corazón aún latía. Era lento y errático, y le preocupaba que se detuviera. Ella no sabía cómo arreglar eso. Tal vez Rin lo haría. Esperaba que Rin pudiera, porque Sakura no sabía si Naruto sobreviviría la noche. Espíritus, Sakura no sabía cómo sobrevivió en primer lugar. Chakra comenzó a reparar la piel y la carne quemada.
El cuerpo de Naruto lo engullía y lo dirigía de una manera que hizo que Sakura se tensara tanto por el alivio como por la confusión. Eso nunca sucedió antes. De todos modos, podía sentir que su piel se volvía menos seca, las manchas y los bultos se volvían más suaves, más suaves. Todavía no tenía cabello y su corazón todavía tartamudeaba. Su respiración aún era débil. Pero podría lograrlo. Bien. Aruno-san, ella parpadeó, su enfoque se rompió. La luz verde de sus manos parpadeó y luego se extinguió, pero no estaba preocupada. Lo que sea que pudo haber hecho por Naruto, ya lo hizo. Necesitaba llevarlo con su madre ahora, pero probablemente todavía estaba luchando. Entonces sintió cuchillas rozar su piel endurecida, raspar su ropa. Sakura arrojó su cuerpo sobre el de Naruto antes de saber lo que estaba pasando. Viento, piedra y fuego se abalanzaron sobre ella. La lluvia se convirtió en vapor y su cabello empapado se secó. La grava y los escombros llovieron sobre ella, mientras la piel endurecida cepillaba los pedazos más grandes que habrían lastimado un cuerpo más blando. Los ojos de Jade se abrieron cuando la roca dejó de caer. El polvo que aún quedaba en el aire probablemente fue arrastrado por el viento o arrastrado por la lluvia. Levantando la cabeza, miró hacia abajo para comprobar si Naruto tenía heridas. Se las había arreglado para evitar que lo peor lo golpeara, pero ahora estaba cubierto de barro y mugre. Sakura realmente no podía decir cuánto lo habían lastimado los explosivos, pero podía sentir su pecho subiendo y bajando bajo sus manos. Los gritos resonaron en la noche detrás de ella. La lucha había comenzado de nuevo. Los guardias. Miró por encima del hombro y vio que los pocos que mantenían la línea cedían terreno. Bastantes de ellos parecían estar en sus últimas piernas, otros ya habían caído al suelo, uno o dos derribados por los asaltantes antes de dar un paso adelante para hacer retroceder aún más la línea. Si a los asaltantes les quedaban más explosivos, no los estaban usando. Mientras tanto, tenían explosivos a raudales. Naruto solo se había contenido porque proteger la ciudad era todo el maldito punto, y la lucha era demasiado cerrada para ser segura para sus aliados. Pero quedaban muy pocos, y los muelles y las calles en las que habían estado luchando para evitar que los asaltantes entraran en la ciudad estaban prácticamente destruidos. Todo lo que Sakura quería era asegurarse de que todos los que les quedaban estuvieran bien. Naruto había estado tan cerca de perderlo. Ya había perdido a algunos de los amigos que había hecho entre los guardias, y los espíritus sabían cómo estaban su sensei y Sasuke. Detrás de ella se oía un grito de dolor. Mirando hacia atrás, vio a Komamura, el oso de un samurái. Tropezar. Estaba en el centro de la línea y estaba luchando contra 3 hombres a la vez. Sakura recordó la mañana pasada con el hombre mayor tomando el té mientras vigilaba. Él había sido quien le presentó a Genma y Soun. La ayudó a acomodarse con su trabajo en el puerto, incluso le enseñó algunos trucos para mantenerse despierta mientras hacía el trabajo a veces monótono. Alcanzar las rocas y las etiquetas explosivas después de eso fue fácil. El frío fue lo primero que notó Namikaze Naruto. La luz tenue fue la siguiente, un calor en sus párpados que le recordó los días en los que dormía y su madre tenía que correr las cortinas para despertarlo. Sintió la hierba, luego, sintió la frescura en el aire que no estaba teñido con la salinidad del mar. Esto era fresco. Los ojos ultramarinos se abrieron a la oscuridad de un dosel de hierro. Luz dorada procedente de todas las direcciones. No necesitaba mirar a su alrededor para saber que estaba en el sello. ¿Estás despierto? Bien. La voz del Yubi parecía provenir de todo su alrededor, pero el aire caliente comenzó desde algún lugar cerca de su pie izquierdo. Al levantarse, Naruto vio al zorro sentado cerca, su forma imponente aún era más corta que los árboles oscuros que formaban el sello. ¿Cómo llegué aquí?, preguntó. Lo último que recordaba era ver el mundo ponerse blanco y luego el dolor. Más dolor del que jamás podría recordar haber sentido. Naruto parpadeó. Estoy vivo. El zorro gigante hizo un gesto evasivo que le recordó a un encogimiento de hombros. Bueno, estamos hablando, respondió. Así que aún no estaba muerto. Porque tanto sus padres como el zorro se aseguraron de decirle que su muerte significaba también la muerte del zorro. Pero Naruto tampoco dudaba que estuviera en un buen lugar. No si él estaba aquí en lugar de allá afuera. ¿Qué pasa ahora? Os volvimos a juntar, obviamente. Así el Biju pareció reírse, sus hombros subiendo y bajando en lo que podría haber sido una risa. Colmillos. Mostrados en la oscuridad, la luz dorada de los árboles reflejándose en ellos.
No, en realidad no, Oshigaki Kisame paró 2 golpes que le habrían arrancado un brazo. Lanzó una patada de barrido y luego usó una propia para distanciarse un poco entre él y su oponente, solo para que un Kubikiriboucho volador saliera del jardín izquierdo para amenazar su cabeza. Pero había tenido suficiente tiempo. Incluso los sellos con una sola mano eran suficientes para el jutsu más practicado de Kisame, y una corriente de agua se estaba formando en un tiburón y suavizando el golpe lo suficiente como para que él pudiera bloquearlo con sameada. El chico ya corría hacia él antes de que Kisame golpeara el suelo. Gruñendo, pasó por varios sellos rápidos. Suiton, Taisoku no Kyodai igual. Estilo acuático, gran tiburón voraz, el agua se precipitó a su alrededor, extraída de la lluvia, de los charcos formados en la tierra agrietada y llena de cráteres. Las mandíbulas se formaron primero, se cerraron de golpe y amenazaron con tomar las manos con armadura de hueso con las que el chico Kaguya había estado amenazando a Kisame. El niño apenas había logrado retroceder antes de perder sus extremidades. El gran tiburón empequeñecía incluso al mismo Kisame, mostrando los dientes en un gruñido cuando el chakra lo alimentó y se le pidió más agua. Sería un río flotante con dientes muy pronto. Ahora, la pelea era de 2 contra 2. Y a Kisame le gustaban mucho más sus probabilidades. Su gran tiburón bloqueó una lanza de hueso que podría haber sacado algo importante antes de apresurarse a lidiar con el niño que se la envió. A su derecha, Kisame vio a Zabuza recuperando su espada y envió un torrente de agua para los problemas del Jounin. No era tan amenazador cuando no podía acercarse, no. Riendo, formó otro juego de sellos. Suiton, Ameshikou, estilo acuático, ducha de 4 tiburones, 4 nadadores más navegaron por el aire hacia el otro espadachín. Ahí, eso lo mantendría preocupado. Vea cómo le gustaba tener que lidiar con estar encerrado en un combate cuerpo a cuerpo. Kisame se giró hacia su otro oponente, que todavía luchaba por pasar al gran tiburón, que se movía más rápido de lo que su tamaño habría implicado. ¿Le importaba que técnicamente estaba haciendo trampa al hacer que el tiburón de agua fuera propulsado por su propio río flotante? No. Aún así, miró hacia la ruta ahora abierta. El Itachi habían hecho aquello para lo que fueron contratados con la destrucción de Kinamiko. La ciudad era extra, y después de todo el problema, Kisame realmente no sentía que se le pudiera preguntar en este punto. Simplemente no valía la pena. Podía dar el paso mientras su jutsu lidiaba con los leales Akiri, atrapar a Itachi y decirle a Raiga que se largara de aquí. Tal vez podría preguntarle a Raiga si estaría interesado en convertirse en uno de ellos. ¿Tenían un lugar abierto? No. Entonces escuchó el rugido. En otras circunstancias, podría haberlo encontrado nostálgico. En cambio, chasqueó la lengua. Típico que Terumi pusiera la bestia de 3 colas en su propia hija cuando su marido era el último anfitrión. No es que tuviera muchas opciones en el asunto, mirando hacia atrás. Aún así, esto confirmó sus sospechas. Y lo hizo detenerse, aunque solo fuera para pensar en atrapar a la chica y traerla temprano. Claro que Madara podría estar en desacuerdo con que no tuvieran un lugar donde ponerla, pero podrían resolverlo. Madara era un tipo inteligente. Miró justo a tiempo para ver la lanza de lava correr hacia él. El primer instinto de Kisame fue levantar a Sameada para bloquear el ataque. Mala idea. La espada le estaba gritando momentos después. ¿Qué demonios? ¿Eso no era chakra? No, de ninguna manera se las arregló para sacar lava sin chakra. Antes de que pudiera considerar otra cosa, le arrojaron otra lanza, obligándolo a esquivar. Desvió su propio chakra hacia Sameada para dejar que la hoja se reparara sola. Vidrio oscuro voló hacia él cuando la lanza se hizo añicos contra la tierra, los fragmentos aún humeaban y la lava salpicaba a su alrededor. Kisame apenas había tenido tiempo de levantar los brazos y protegerse la cara. Claro, podría curarse a sí mismo si alguna vez sucediera, pero tener vidrio en la cara nunca fue una experiencia agradable. Y luego saltó y comenzó a vomitarle lava. Espíritu. Kisame respondió con un destello inmediato de focas, agua saliendo del mar y a su alrededor. Comillas Suiton, Suiryudan no Jutsu, estilo de agua, técnica de bala del dragón de agua, el dragón de agua salió disparado hacia adelante y hacia arriba. Chocaría con la explosión de lava y Kisame planeó correr debajo del vidrio antes de que aterrizara, acercarse y comenzar a alimentar con todo ese chakra a Sameada. Estaba seguro de que la espada apreciaría la comida como una disculpa. El agua estalló en el aire. La bala del dragón se empaña y luego se evapora en el calor de la lava que cae. Kisame se vio obligado a romper su cargo.
Justo a tiempo, además, ya que la roca fundida aterrizó en el camino por el que se dirigía. El vapor nubló el espacio entre él y el Jinchuriki, pero incluso a través de él, pudo ver que causó que su jutsu fallara. Resplandeciente de color rojo y brillante, el espejo estaba enmarcado en roca fundida. Pero la forma era la misma que recordaba cuando estaba hecha de agua pura. La niña ya sabía cómo usar los espejos de Yagura y de alguna manera logró que funcionaran con la lava de su madre. Quizá me habría maldecido si no hubiera tenido que esquivar los ataques tanto de Zabuza como del niño. Kaguya. Las garras de Terumi Kagami se estrellaron contra la roca de abajo cuando aterrizó. Su espejo de lava estalló en gotas de roca fundida antes de enfriarse y endurecerse en un cristal oscuro. Su capitán y su hermano se enfrentaron a Oshigaki de cerca, o al menos lo intentaron. Después de todo, el jutsu de tiburón del miembro de Akatsuki todavía los estaba siguiendo, y actuó con mente propia, para evitar que sus presas se escaparan. Mandíbulas que empequeñecían e incluso su forma envuelta se precipitaron sobre el puerto naufragado hacia el trío de luchadores. Los peces más pequeños que habían atrapado a su capitán salieron disparados detrás. Se estrellaron contra él cuerpo a cuerpo antes de que Kagami pudiera preparar otra lanza. La pelea se dividió nuevamente cuando Oshigaki aprovechó la oportunidad para preparar más jutsu. Clavó sus garras en la tierra, mientras sus colas se disparaban para ganar algo de tiempo para sus aliados. Sin embargo, Oshigaki no necesitaba mucho de los suyos. Otro de sus maremotos salió disparado de su boca y amenazó con ahogarlos a todos de nuevo. A diferencia de la primera vez, esta salió como una ola y envió lejos a Kimimaro y Zabuza. Kagami solo tuvo unos momentos para retirar la cola antes de que Sameada girara en su dirección. Los tiburones de Oshigaki lo siguieron, boquiabiertos. Levantó sus garras de la tierra, la lava goteaba donde la había estado licuando para formar otra lanza. En cambio, levantó tierra cruda y la cubrió con el coral de la bestia. La hoja golpeó la pared y aguantó. Bocas de agua embravecida golpearon la pared, y se derrumbó. Kagami rugió, una con su bestia cuando una roca extraída de los escombros se balanceó en dirección a Oshigaki, con solo unos momentos para que saltaran cuando los tiburones la aplastaron nuevamente y Sameada llegó poco después. Comillas vuelve aquí, niña estaba a punto de hundirse en la tierra cuando la ola que Oshigaki había invocado finalmente los alcanzó y se estrelló contra el charco de lava que había estado formando. En su lugar, se vio obligada a escupir lava de su boca. La espada lo atravesó y la lava se hizo añicos como arena contra la hoja viva. El traidor se rió. Comillas así es como lo hiciste Kagami gruñó ante el descubrimiento del plan, no es que hubiera estado funcionando de todos modos. Tanto su oponente como el clima simplemente no les permitieron suficiente tiempo para que ella realmente convirtiera el campo de batalla en uno hostil para el hombre tiburón. Tesenka no Mai, Tsuru, Danza Clemantis, Vine, estaba coreografiado, pero Kagami sabía que eso era exactamente lo que quería su hermano. Oshigaki detuvo su carga a tiempo para esquivar el látigo de hueso que le envió. Zabuza aterrizó sobre los hombros del genin con Kubikiriboucho blandiendo ambas manos. Los tiburones de agua estaban sobre ellos antes de que se pudiera hacer cualquier otro seguimiento. Zabuza envolvió su espada en agua para aumentar su tamaño, la única vez que pudo usar chakra contra tal oponente. Kagami envió lanzas de lava a los tiburones que el miembro de Akatsuki interceptó fácilmente con su espada. Él se acercó de nuevo, obligándola a retirarse. Ahora sabía que ella necesitaba tiempo para formar las lanzas de la tierra para sortear Sameada. Él no le permitiría ese momento. También sabía que ella no podía enfrentarse a él de cerca, así que se aseguraría de que eso fuera todo lo que la dejaría hacer. Era irónico que hubiera sido exactamente la estrategia que Kimimaro y Zabuza habían usado contra él. Ahora lo estaba usando contra ella. Y cada golpe que le diera solo lo haría más fuerte. Uchiha Sasuke nunca había visto tan claramente. Incluso en la pobre iluminación del campo de batalla, podía ver las formas de todos a su alrededor, ver cómo se movían, la forma en que se moverían sus armas antes de que ellos las movieran. Era como ver el futuro, o tal vez verlo todo en cámara lenta. Tal vez ambos. De todos modos, se enfureció. Los cables se contrajeron cuando envolvió su kunai alrededor de uno de los asaltantes. Más de ellos habían venido después de que Naruto fuera derribado por cualquier jutsu de rayos que fuera. No sabía si Sakura podía hacer algo al respecto, pero la había visto tratando de hacer algo desde donde estaba. Desafortunadamente para él, los refuerzos enemigos le impidieron retroceder para controlarlos. 6 sellos de mano,
rechinar los dientes y un destello de su Sharingan recién despertado. Más tarde, Sasuke gritó, Katon, Goukakyu no Jutsu, estilo de fuego, gran jutsu de bola de fuego. El fuego se precipitó hacia adelante. Escuchó gritos de alarma en la noche cuando los 3 hombres que intentaban liberar a su presa se alejaron de un salto. El hombre que Sasuke había atado no tuvo tanta suerte. Había retirado sus herramientas con una bocanada de humo y estaba buscando un nuevo objetivo antes de que los gritos se apagaran. En este punto, no estaban luchando para minimizar el daño al puerto o a la ciudad. El puerto naufragó, los muelles pesqueros destrozados e incendiados, las calles costeras arruinadas. Ahora luchaban por sobrevivir. Las rocas volaron por encima, aterrizando entre los asaltantes. Antes de explotar rápidamente. Parecía que Sakura estaba sacando las etiquetas explosivas. Sasuke supuso que debería hacer lo mismo. Sus ojos captaron el movimiento, cada instinto exigía que se moviera. Una especie de limo golpeó el suelo donde él estaba, negro como la noche de arriba, sin la luz de los fuegos o las estrellas de arriba reflejada en él. Entonces se encendió. Debe ser uno de los shinobi de Konoha. La luz del fuego bailaba desde lo que Sasuke sospechaba que era alquitrán ardiendo. Ciertamente olía como algunas de las cosas que Tenten le había mostrado cuando el Aikuchi había recibido un envío. El asaltante estaba cubierto con una capa pesada con una espalda grande y encorvada. Incluso con su Sharingan, Sasuke no podía ver muchos detalles. Otros asaltantes pasaron corriendo junto a él, aparentemente sin interés en derribarlo. Sasuke consideró brevemente atacar sus espaldas, sus dedos envolvieron su kunai. Ni siquiera pienses en eso. Sharingan se levantó a tiempo para ver otra ola de alquitrán en su camino, esta vez encendiéndose a la mitad. El Uchiha respondió con varios de sus kunai y algunos shuriken atados con alambre por si acaso. Una ráfaga de aire y chakra envió sus armas volando. Inútilmente antes de que las convocara de vuelta a sus bolsas. El tipo ni siquiera tuvo la decencia de formar algo más que un sello de medio carnero. No es exactamente útil para el Sharingan. Parece que iba a tener que concentrarse en esto. Ataque Kakashi estaba muy agradecido de que los ataques no genjutsu de Itachi fueran tan llamativos. Honestamente, ¿cómo ese niño logró brillar en Anbu? A veces. No lo sabía. Aún así, el destello brillante del miembro de Akatsuki le había dado a Kakashi la oportunidad que necesitaba para alejarse de Raiga. No pudo sacar al hombre de la pelea por completo, pero se las arregló para retrasarlo lo suficiente. Además, asegurarse de que los niños estuvieran bien era una prioridad más alta. Y si bien podía usar todos los elementos bajo el sol, no era tan bueno. Usándolos como lo era con la tierra y los rayos. Era mucho más ventajoso para él luchar contra el hombre en tierra firme, tan peligroso como sería para todos los demás. Y el relámpago había demostrado ser un fracaso por sí mismo. No pudo vencer a Raiga en su propio juego. Así que había hecho su camino de regreso a la orilla. Había visto a Rin peleando con Itachi, tan falso como eso era, al menos. Mantenía a alguien potencialmente muy peligroso fuera de la pelea real, aunque también encerraba a su único Mednin real. También fue cuando vio que las naves invasoras restantes estaban organizando un rescate para aquellos que sobrevivieron a la trampa de Naruto. Esa fue probablemente la única razón por la que se las había arreglado para llevarlos de regreso a la orilla. Sospechaba que Raiga había regresado a su nave insignia para reagruparse en lugar de seguirlo. Eso explicaba por qué el hombre llegaba tan tarde. Estaba orgulloso de sus hijos. Lo habían hecho también en circunstancias extraordinarias. La mayoría de los genin ya se habrían rendido ante el tipo de presión con la que estaban lidiando en este momento. Este tipo de lucha, esencialmente una batalla campal, era algo que solo veía durante la guerra. A pesar de eso, mantuvieron la línea contra oponentes más numerosos y experimentados. Algo que no se debería haber esperado que hiciera ningún genin. Había estado deseando tratarlos cuando llegaran a casa. Y luego ese jutsu, lo que sea que fuera, golpeó a Naruto, y de repente todas las peores pesadillas de Kakashi volvieron a suceder. El cabello negro reemplazó al rubio y el cabello castaño reemplazó al rosa. Tenía muchas ganas de dejar lo que fuera que estaba haciendo y controlarlos, pero la pausa había señalado la llegada de Raiga, y dejar que el hombre tuviera rienda suelta garantizaría su perdición. Así que se dio la vuelta y dirigió toda su furia a la persona que mató al único hijo de su sensei. Pero Raiga lo había estado esperando esta vez, ese espíritu relámpago suyo se elevaba sobre él enviando látigos relámpagos en su dirección y lanzando rayos como un dios de la tormenta.
Incluso su genjutsu rebotó, no es que fuera particularmente bueno. Entonces llamó a su tierra para que lo protegiera, atacara y le permitiera moverse libremente mientras enviaba a sus perros de regreso para apoyar el resto de la lucha. No eran muy buenos contra alguien con quien no podían ponerse en contacto. Apenas logró esquivar otro látigo antes de que atravesara la pared de barro en la que había estado parado. Un rápido ciclo de sellos manuales levantó varios pilares de tierra más para que él saltara mientras Raiga lo golpeaba con el látigo varias veces más. Toton, Doryudan, estilo de la tierra, bala del dragón de la tierra, los muros y pilares caídos se licuaron en una sola cabeza de dragón grande antes de que el bombardeo saliera de su boca. Golpearon contra la barrera elevada del espíritu relámpago de Raiga, los huesos sobrecalentaron los disparos de barro hasta que se secaron y se hicieron añicos. Siguió una patada cargada de relámpagos, que atravesó los brazos del espíritu antes de que pudieran levantarse para detenerlo y apuntó al ninja perdido mucho menos protegido dentro de sus costillas. Para sorpresa de Kakashi, Raiga evadió, él y el gran medio esqueleto saltando hacia atrás en lo que podría haber considerado cómico en otras circunstancias. Bien. Eso significaba que Raiga en realidad podía sentirse amenazada por un rayo. En respuesta, el ninja desaparecido lanzó una andanada de rayos desde las manos del espíritu que Kakashi esquivó. Formando los sellos para la bala del dragón de la tierra nuevamente, Kakashi se dobló y formó dos cabezas de dragón más, triplicando el tamaño del bombardeo, siguiendo inmediatamente con un pequeño truco que había visto hacer a Lokage una vez cuando tuvo el honor de observándolo entrenar con el concejal Shimura. Al igual que cuando lo vio, triplicó la cantidad de chakra que vertió en la técnica con exactamente un objetivo en mente, una llama sobrecalentada. Katon, Gokakyu no Jutsu, estilo de fuego, técnica de la gran bola de fuego, la luz de la explosión en la oscuridad abrumaría el campo de visión de Raiga de la misma manera que el absurdo jutsu de fuego que Itachi sacó antes le dio a Kakashi la oportunidad perfecta para desconectarse y reagruparse con su genin. Las balas de barro se secaron y luego se derritieron, convirtiéndose de tierra en lava. Había suficiente volumen allí para que Kakashi supiera que algo se iba a quedar con el ninja desaparecido. Y en caso de que eso no fuera suficiente, su cuerpo cargado de chakra pasó por un conjunto de sellos muy familiar. Raikiri el fuego estalló y la lava salpicó, pareciendo burbujear sobre el hueso. Antes de que los brazos lo esparcieran. O el grito de alarma de Raiga. Chakra brillaba como una estrella en su ojo Sharingan, pero lo atravesó. Brazos esqueléticos vinieron a interceptarlo, y Kakashi cubrió sus pies con chakra antes de saltar sobre el brazo y luego pasarlo, su propio brazo levantado para golpear. Entonces el cráneo del espíritu se estrelló contra él. Fue tragado por la tierra. Debajo cuando disipó el Raikiri, el barro ablandado lo atrajo hacia sí mismo y lo alejó antes de que estallara para recuperar el aliento. Raiga se paró alrededor de las ruinas humeantes de su jutsu colapsado, sus espadas preparadas y los charcos humeantes de lava enfriándose en vidrio. Kakashi pudo ver que parte del atuendo del hombre estaba chamuscado, pero parecía que había logrado evitarlo. Peor del ataque combinado. Pero le costó el espíritu relámpago que había creado. Probablemente desmanteló la cosa y usó el cuerpo para protegerse. El hombre asintió, sonriendo. Tengo un trato para ti, ataque, comillas que él hizo un vago gesto con su mano izquierda en dirección a Kinamiko. Vinimos aquí para destrozar el puerto. Hicimos eso. Ahora solo estamos tratando de salir. Acabas de comprometer a más personas. Le ordené a mis muchachos que sacaran a los demás. No dejamos a la gente atrás cuando podemos evitarlo, ataque. Había algo familiar en los ojos del hombre en ese momento, y Kakashi sabía que su oponente también podía verlo en él. ¿Lo entiendes, verdad? Él hizo. Oh, maldita sea si lo hizo. Pero eso no enderezó las cosas. Mataste a uno de mis hijos. Raiga se encogió de hombros. Ese mocoso Namikaze mató a más hombres esta noche que cualquier otra persona. No creo que ni siquiera rascaste 10, ese chico mató al menos 4 veces más que tú. Realmente no podía dejarlo correr. Eso no ayuda exactamente a tu caso, sabes, tal vez podría atrapar al hombre en un genjutsu ahora. Algo simple como los que Sakura había estado recogiendo. Probablemente. Podría manejar uno de esos sin ningún sello. Comillas abrió el pulso de chakra antes de sentirlo en el aire. La técnica infantil que estaba formando se hizo añicos antes de que realmente pudiera afianzarse. Nada de eso. Además, no es que no hayamos perdido gente en ninguno de los dos lados. No significa que tengamos que desperdiciar más vidas, ¿O preferirías arriesgar las vidas de tus hijos?
restantes para intentar vengarte. Para uno. Kakashi apretó los dientes. Sabía que Sakura y Sasuke aún estaban por ahí. Demonios, podía escuchar a Sakura mientras lanzaba explosivos y enviaba asaltantes entre sí como bolos. ¿Pero durarían? Estaban agotados, superados en número y armas. Los miembros de Akatsuki estaban manteniendo ocupados a Rin y al contingente de Kiri, y claramente no había sido suficiente para proteger su objetivo. Y aunque a Kakashi le estaba yendo mucho mejor ahora que podía usar su jutsu de tierra, solo estaba logrando luchar contra Raiga hasta un punto muerto. Probablemente podría seguir ganando tiempo hasta que llegaran los refuerzos, pero eso aún planteaba la misma pregunta que planteó Raiga. ¿Valió la pena? ¿Valdría la pena para Naruto? Comillas. ¿Y cómo sugieres que hagamos esto? Llamas a tu gente y te dejamos retirarte. Recupera a tus heridos, trátalos, lo que sea. Llevo a cualquiera que no esté muerto a nuestros barcos restantes y navegamos hacia la noche antes de que lleguen tus refuerzos. Kakashi se puso rígido, Raiga se rió. Su posición educada, ataque-san. El ninja desaparecido respondió en un tono cantarín. No eres estúpido. En el momento en que nos viste venir, el movimiento correcto fue pedir refuerzos. Realmente, estoy impresionado de que hayan logrado resistir. Comillas. ¿Qué pasa con Akatsuki? Una vez más, Raiga se encogió de hombros. No les doy órdenes. Te quitas de encima a los Raiders de Raiga. Los Akatsuki pueden decidir por sí mismos si quieren irse o quedarse aquí. Pero si conozco a Kisame, probablemente quiera terminar con este trabajo, de todos modos. A menos que el hijo de Terumi lograra meterlo en una pelea de rencor. Comillas. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en ti? Su oponente lo miró fijamente, como si esperara que Kakashi lo supiera. Bueno, lo hizo. No tenía sentido pasar por toda esta negociación si pudieran ganar la batalla del desgaste, que era lo que eran. Kakashi sabía que lo harían costoso, pero perderían de todos modos, y si lo que había visto antes era una indicación, Raiga realmente se preocupaba por sus hombres. No le gustaba, pero prefería irse a casa con 2 de sus alumnos que con ninguno. Está bien. Tienes un trato contigo mismo. Al menos hasta que lleguen nuestros refuerzos. Multa. Haruno Sakura sintió que su rostro se calentaba cuando columnas de fuego y piedras se levantaron de las explosiones que ella había causado. Gritos de pánico vinieron de todos lados cuando lo hizo por primera vez. Las etiquetas explosivas de Naruto aterrizaron detrás de las líneas enemigas y, por el sonido, asustaron incluso a los asaltantes veteranos. Le había dado el tiempo que necesitaba para retroceder y poner a Naruto con los otros heridos. Tan enfadada como estaba, no le habría hecho mucho bien a su amigo seguir luchando cuando estaba incapacitado. E incluso desde atrás había tratado de ayudar, arrojando más rocas cubiertas de explosivos con su fuerza mejorada. Desafortunadamente, la mayoría de sus tiros habían fallado, ya sea por ir demasiado lejos y al agua o demasiado a la izquierda o a la derecha, donde servían como distracciones en la mayoría de los casos. Ella nunca fue realmente la tiradora de su grupo, y tratar de apuntar mientras cargaba a alguien y se movía al mismo tiempo no ayudaba. Eso era cosa de Sasuke en el equipo, y de Tenten fuera de su grupo de amigos. Ella era más del tipo de encontrar algo grande para lanzar, ya que los proyectiles más grandes eran más difíciles de perder. Ella entrecerró los ojos. Eso definitivamente era algo que querría considerar en el futuro. Después de dejar a Naruto con el Dr. Onigumo, volvió a la lucha para seguir ayudando, y más rocas explosivas anunciaron su regreso. Fue entonces cuando vio a Sasuke luchando contra uno de los veteranos. Bueno, fue fácil para ella suponer que era uno de los veteranos cuando el asaltante estaba conjurando muros de llamas persistentes en medio de una tormenta. Y al igual que con su regreso al frente, anunció su acercamiento con una ráfaga de kunai explosivos. Sasuke con los ojos rojos se volvieron hacia ella, las cejas levantadas antes de volverse hacia su oponente. El humo de la explosión se disipó y los fuegos alrededor de su oponente se apagaron. La fuerza de una explosión puede apagar el fuego del alquitrán. Ella le dijo. Una vez más, se encontró mirándolo a la cara, aunque solo fuera brevemente. Además, eso Sharingan. Su respuesta fue entrecortada, su atención en el asaltante veterano. Creo que ver a Naruto ser golpeado lo activó. Asintiendo, Sakura se volvió hacia su oponente, quien ahora la estaba observando. El asaltante estaba cubierto con una capa andrajosa y parecía estar bastante encorvado. ¿Dónde encontró Raiga a este tipo? Comillas. Naruto está bien. Fuera frío, pero está bien. Quería
Sonreír al poder decirle eso, pero el veterano tenía otras cosas en mente, y un chorro de alquitrán salió volando de debajo del capó hacia ellos con un destello de luz roja. Se prendió fuego poco después. Sakura fue la primera de las dos en responder, un puño reforzado se estrelló contra el suelo y levantó la tierra. La combinación de la fuerza y el cráter impidió que el alquitrán la alcanzara y la llama cubrió su próximo movimiento. Dio la vuelta a la derecha, con la esperanza de que la pared de fuego y los montones de piedra la cubrieran. El metal chocó contra el metal del otro lado de la pared, superando el crepitar del agua al chocar contra el alquitrán encendido. Sasuke estaba tratando de darle una oportunidad. Levantándola primero mientras preparaba un genjutsu, decidió que lo tomaría justo cuando los ataques de Sasuke comenzaron a disminuir. El estallido de la fuerza hizo retroceder el alquitrán, parte del aire apagó el fuego, lo sofocó. Podía sentir que su genjutsu se afianzaba con el sonido como gatillo. Sakura cargó, su primer golpe. Todo lo que encontró fue aire, la capa hecha jirones revoloteando cuando el asaltante saltó sobre la huelga. Había visto a través de su genjutsu. Como mínimo debería haberse dado cuenta de que ella se había movido medio segundo después de hacerlo. Estaba dando vueltas de punta a punta en un abrir y cerrar de ojos después, la piedra raspando contra la piel endurecida hasta que logró clavar un brazo en la tierra para agarrarse. Solo un grito de advertencia de su compañero de equipo le dio la oportunidad suficiente para saltar. Cuando otra ola de alquitrán fue enviada hacia ella. Entonces, el Sharingan. Ella le preguntó mientras se reagrupaban. Sasuke envió varios kunai cargados de explosivos tanto a su oponente como al fuego para darles más espacio para moverse. ¿Crees que puedes copiar lo que está haciendo? Puede hacer eso, ¿verdad? El gruñó en respuesta mientras ambos retrocedían para evitar el propio kunai del asaltante. Lamentablemente, no tengo ningún sello para copiar. Sakura casi se giró hacia adelante, la pura decepción en su voz cuando dijo eso. Solo ha estado usando el sello de medio carnero para hacer su jutsu. Bueno, eso apesta. El genjutsu no funciona. Sakura se encogió de hombros. No pareció. Sé que funcionó. Sentí que funcionó. Vi el chakra para eso, fue su respuesta. Sin embargo, Gui no le prestó atención. Así que el genjutsu se pega, pero no hace nada. O tiene una manera de sortearlo. ¿Quieres más información? Por supuesto, esta vez era Sakura lanzando explosivos kunai, esta vez apuntando de par en par y dejando que las calvas se dispersaran. Su oponente no estaba muy interesado en ver lo que sucedería, inmediatamente usó algún tipo de jutsu de barrera de viento. Para derribar a los más cercanos y, de hecho, correr hacia ellos mientras formaba sellos manuales. Katon, o Usenkan no Jutsu, estilo de fuego, flor del santo fénix. Sasuke gimió cuando se colocó detrás de Sakura mientras ella pateaba sus pies en el suelo para levantar una losa para que la usaran como cobertura. Ya conozco ese. El aluvión de bolas de fuego llegó mientras Sakura activaba su genjutsu. Sasuke se movió hacia la izquierda mientras ella esquivaba hacia la derecha. Su pie se estrelló contra las piedras mojadas con un estrépito audible cuando vio a Sasuke atrayendo la atención de su oponente con otra ráfaga de kunai y shuriken. Su sello de medio carnero estaba listo, el sonido de ella golpeando el suelo activando el genjutsu, la ilusión se apoderó casi de inmediato para retrasar el sonido y la vista de lo que estaba a punto de hacer. Cayendo en el rellano, tomó un puñado de pequeñas rocas y las envió volando hacia el asaltante antes de enderezarse y saltar para atacar desde un ángulo diferente. Se dio a sí misma medio segundo de retraso. Tiempo suficiente para que las rocas golpearan y ella despejara la mayor parte de la distancia hacia él. Los kunai de su compañero de equipo fueron derribados del cielo antes de agacharse, claramente preparándose para salir del camino del ataque de Sakura. En cambio, el asaltante se tambaleó cuando la primera de sus rocas golpeó su espalda encorvada. Sakura escuchó el sonido de la piedra golpeando la madera endurecida. Un grito salió de debajo de la capa hecha jirones. Sakura fue arrojada a la tierra en un abrir y cerrar de ojos después, su piel endurecida se raspó contra el concreto destrozado y enterró su cuerpo en el barro. Apenas tuvo tiempo de levantarse cuando un río de alquitrán ya encendido se precipitaba hacia ella. Katon, Gokakyu no Jutsu, estilo de fuego, gran jutsu de bola de fuego. La intervención de su compañera de equipo rompió la corriente y le dio la oportunidad de esquivar sin que el asaltante la siguiera. Podía sentir el calor salpicando alrededor de sus tobillos mientras saltaba y se reagrupaba con Sasuke. Esperaba que la lluvia lavara el alquitrán. No creo que pueda ver a través de ilusiones. Fue lo primero que le dijo. Estaba reaccionando a mí,
pero no notó las rocas. Sasuke asintió. ¿Y escuchaste lo que pasó cuando las rocas chocaron? Sí, se giró para mirar al asaltante que había tomado el lugar que Sakura acababa de dejar libre. Tenía el charco de alquitrán aún ardiendo entre ellos, pero parecía estar observándolos, en silencio. Supongo que también tendremos que cuidarnos de su compañero de equipo. Pero los proyectiles son el camino a seguir. Se rió entre dientes, metiendo la mano en una de sus bolsas traseras y sacando una pastilla de soldado para meterse en la boca. Un crujido y un trago después, Sasuke estaba sonriendo. Mi tipo de plan. Escaneando el área, Sakura vio una losa de piedra relativamente entera, en su mayoría deshilachada en los bordes por todo el caos, pero aún muy utilizable. El pulso de chakra que había enviado a Sakura a volar había roto su genjutsu, así que preparó otro mientras Sasuke terminaba sus sellos manuales y enviaba un ataque de 2 partes de una gran bola de fuego, seguido de una andanada de disparos más pequeños. Sin embargo, en lugar de esquivar, el asaltante levantó un muro de tierra para bloquearlo. Perfecto. Soltándose rápidamente, hizo un salto hacia la losa, cubriendo su retirada con varios kunai explosivos que dirigió a la pared de barro. El sonido de la explosión sería el detonante de su último genjutsu. Mantuvo un ojo en la pared cuando llegó a la losa, y vio que la pared se estremecía cuando Sasuke agregó sus propios explosivos a la mezcla antes de que cediera y fuera reemplazada por alquitrán que parecía alcanzar a su compañero de equipo. Como un espíritu malicioso del viejas historias casi le recordaba a las sombras de tinta de Naruto. Metiendo la mano en su bolsa, sacó otro paquete de notas explosivas y las pegó a la losa antes de recogerlo. Chakra corrió hacia sus manos, reuniéndose en la punta de sus dedos de la misma manera que las notas de Tsunade decían que debía hacerlo, de la misma manera que todavía estaba tratando de dominar. Un giro, y luego otro, y la losa salió volando. El chakra acumulado en sus dedos endurecidos explotó para enviarlo girando más rápido que un frisbee lanzado en los parques de su casa. Se fue de par en par, desviándose hacia el extremo izquierdo sin forma de dar realmente en el blanco. Pero ese no era realmente su problema. Su genjutsu ocultó la losa, dirigiendo una ilusión avanzada que pasó rápidamente junto a Sasuke mientras ella usaba la fuerza de su lanzamiento para saltar y saltar. Sasuke-kun, el alquitrán del asaltante lo envolvió como un caparazón mientras las púas de piedra se alzaban anticipando el ataque de Sakura. Tal como ella pensó, el asaltante podía sentirlos, pero no lo que estaban haciendo. Así que el asaltante no estaba del todo listo para la losa alambrada que Sasuke había logrado engatusar en el escudo. La fuerza de la explosión atravesó el alquitrán y la roca y astilló la losa en metralla de concreto. Fue entonces cuando Sakura envió su puñetazo cargado al humo con un grito. Demonios, y el humo se encendió antes de que una ráfaga de viento lo convirtiera en una explosión propia. Sakura, la metralla que había ayudado en su ataque, fue enviada hacia afuera junto con la fuerza de la llama potenciada por el viento. Si bien la fuerza era algo que su cuerpo endurecido podía manejar, el calor no tanto. Podía sentir quemaduras en su piel, y los dedos dentro de su cote se sentían claramente incómodos. Por el rabillo del ojo, vio a Sasuke ser arrojado hacia atrás por la fuerza. Esperaba que él se salvara de lo peor. Ella aterrizó cerca de él, enviando inmediatamente chakra curativo y lidiando con las peores quemaduras mientras gateaba para asegurarse de que estaba bien. Había sangre, pero podía oírlo toser y maldecir mientras la tormenta alejaba el humo. Me agarró el hombro izquierdo y el muslo derecho. Sasuke salió después de que terminó. Los ojos rojos la miraron. Había preocupación allí que estaba segura se reflejaba en la suya. Retirarse probablemente fue el movimiento inteligente, al menos lo suficiente como para que ella le diera algunos primeros auxilios para que no muriera sobre ella en ese momento. Espíritus, ella ni siquiera sabía lo serio que era. Por lo que ella sabía, perdería el uso de esas extremidades de forma permanente. No es como si pudiera verlo suficientemente bien como para saberlo. Buen intento, era el asaltante. Girando, Sakura fue recibida por la vista de humo despejado y una capa hecha pedazos en algunos lugares, quemada en otros. Su oponente era solo unos años mayor que ellos, con el pelo empapado que le caía sobre la cara y las correas del cinturón entrecruzadas sobre el pecho que debían estar hechas de un material más duro que algunas de las armaduras que ella había visto. Desde que sobrevivió toda su vida intercambio. Difícil de pasar por alto fue el gran barril de madera al que estaban sujetos los cinturones y la ranura que albergaba 2 pinchazos rojos de luz. Sakura se deslizó frente a su compañero de equipo caído.
Sus brazos ahora curativos se levantaron con los puños cerrados. Estaba agradecida de que el agua fría de la tormenta refrescara su cote. No pensé que verías cómo el límite de la línea de sangre de Ranmaru funcionaba tan fácilmente. Incluso lograste hacer que el genjutsu fuera efectivo también. Él asintió hacia ellos. Bastante impresionante para los genin. La mayoría ni siquiera son capaces de usar el ninjutsu elemental tan bien. El asaltante pareció considerarlos por un momento, y Sakura sintió que estaba siendo estudiada. Detrás de él, los ojos rojos de Ranmaru, o al menos ella supuso que eran de Ranmaru, parecieron iluminarse y luego oscurecerse. La noche se iluminó de nuevo, de la misma manera que lo había hecho muchas veces esta noche, cuando un relámpago se disparó hacia el cielo esta vez. Sakura sintió que sus piernas se tensaban, esperando que otra lanza bajara de la misma manera que lo había hecho con Naruto. En cambio, se ramificó como una especie de árbol incandescente. Parece que la lucha ha terminado. Se volvió hacia el asaltante, que también estaba mirando la señal. Sakura casi retrocedió sorprendida cuando vio a su sensei caer entre ellos, casi cayendo sobre su sangrante compañero de equipo. Sasuke hizo saber su disgusto gruñendo molesto a pesar del dolor que claramente sentía. Sakura decidió que era una buena señal. Ataque. Kakashi miró al asaltante, hemos llegado a un acuerdo con Kurosuke. Ustedes pueden recoger a sus heridos y los muertos que puedan manejar y retirar. Nosotros haremos lo mismo. El asaltante asintió. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que lleguen nuestros refuerzos? Me parece bien, mirando por encima del hombro con una sonrisa lo suficientemente confiada que confundió a Sakura, dijo, parece que finalmente nos vamos a casa, Ranmaru-kun. Y se fue. Minutos después, y una breve actualización sobre cómo Naruto sobrevivió a su encuentro con un rayo, Kakashi, muy aliviado, los ayudó a llegar a una posición más cubierta debajo de un árbol que de alguna manera había sobrevivido a toda la pelea. El hecho de que estuviera anidado contra una roca de aspecto robusto en el borde de la calle hacia el otro lado del vecindario probablemente ayudó. ¿Se acabó realmente? Sensei preguntó después de que recogieron a Sasuke del suelo y empezó a lidiar con la peor de sus heridas. Los asaltantes se habían acercado con los brazos en alto mientras recogían a los heridos y muertos. Los guardias de su lado hicieron lo mismo. El doctor Onigumo incluso había venido a informarle que Naruto todavía estaba estable y la ayudó con Sasuke muy brevemente antes de ocuparse de los casos más graves. Sakura también los ayudaría. Para nosotros, sí, dijo Kakashi, aunque la lucha contra Akatsuki aún continúa. Agitó su mano en dirección a lo que una vez fue Kinamiko. Mirando allí, todavía podía ver destellos de luz azul, naranja y roja. Te explicaré el resto más tarde. Dijo antes de que pudiera preguntar más. Manos enguantadas aterrizaron en su hombro y la apartaron. Déjame vigilar a Sasuke aquí mientras me aseguro de que los asaltantes se mantengan fieles a su palabra. Los demás todavía necesitan tu ayuda. Por supuesto, sensei. Él le dio un pulgar hacia arriba y una sonrisa que, a pesar de lo sombría que había sido la noche anterior, logró consolar a Sakura un poco. Lo hiciste bien, Sakura. Los tres lo hicieron. Estoy orgulloso de ti. Los tiburones salieron a través de la niebla de vapor refrescante y la oscuridad, con los dientes al descubierto y las fauces abiertas. Kagami balanceó sus colas, aplastando a las criaturas falsas y convirtiéndolas en ráfagas de agua y vapor. Inmediatamente después, saltó para evitar el golpe de Sameada. Cuando Oshigaki irrumpió en la niebla para atacarla, el Jinchuriki respondió arrojándole una lanza en miniatura de coral sobrecalentado. Todo lo que hizo fue ralentizarlo. Lamentablemente, Sameada drenó el calor generado por el chakra del coral antes de que la fuerza mejorada de Oshigaki lo aplastara. 4 huelgas. Ese es el número que había logrado aterrizar en los minutos desde que comenzó a correr hacia ella mientras usaba sus tiburones conjurados para lidiar con su capitán y su hermano. Y en ese tiempo, se las arregló para drenar suficiente chakra para seguir creando más y más de sus animales favoritos y arrojárselos descuidadamente como un medio para encontrarlos, mantenerlos ocupados o directamente lastimarlos. Resultó en un bucle terrible. Oshigaki lanzaría un golpe, usaría el chakra para crear más tiburones de agua. Los tiburones de agua volarían sobre la tormenta y usarían la cobertura de la noche para atacarlos y mantener a sus aliados preocupados. Ya que estaban preocupados, Oshigaki tendría rienda suelta para atacar a Kagami sin darle tiempo suficiente para realizar ataques que pudieran esquivar esa espada suya. Sin embargo, justo cuando la espada viviente estaba
A punto de dar otro mordisco a sus reservas, el miembro de Akatsuki fue golpeado por un karambano. La fuerza del golpe fue lo suficientemente fuerte como para tambalearlo y para que Kagami cubriera sus brazos con coral espeso. Con sus garras protegidas, golpeó la espada para abrirse paso para alejarse y ayudar a los demás. Esa ayuda de Aku y Suigetsu fue quizás la única razón por la que no se habían sentido completamente abrumados. Ya lo habían hecho varias veces, por lo general lanzando tiros al azar a Oshigaki justo cuando él se enfrentaba a Kagami y le proporcionaba una oportunidad suficiente para atacar o escapar. En circunstancias normales, se habría preguntado cómo sabían dónde estaba, pero entre la forma brillante de la capa de chakra y el vapor que producía cada vez que la lluvia la tocaba a ella o a su jutsu de lava, era bastante obvio. Kimimaro fue el primero que encontró, rodeado por las bestias falsas, pero logrando no ser abrumado al cubrirse con espinas. Se las arregló para dispersarlos con unos cuantos golpes de cola. Kagami. Nii-sama. Sin perder el ritmo, se dio la vuelta y metió los brazos en la tierra húmeda de abajo, bombeando su chakra en ella. Su hermano estaba detrás de ella, sus ojos en la niebla. Ya lo había intentado varias veces, pero ganar tiempo era lo máximo que podían hacer en este momento. Con pleno acceso a su jutsu y sobrecargado con el chakra que le robaron. Oshigaki podía lidiar fácilmente con lo que sea que tuvieran que arrojarle. El creciente lago de lava iluminó la noche y creó una pared de vapor. Otro pulso de chakra en él, y ella comenzó a levantar lanzas, las mismas con las que había logrado lastimar a Oshigaki, calentadas y formadas con chakra, pero no mantenidas por él. No habría nada en estos para que Sameada lo consumiera. Estos podrían lastimarlo tanto a él como a la espada. Pero los tiburones regresarían, estrellándose contra la piscina de lava y enfriándola hasta convertirla en vidrio quebradizo. Aún así, Kagami era persistente y aún podía usar lanzas de vidrio tan bien como las de lava. «Eres un terco, chico», dijo el monstruo mientras esquivaba las dos primeras lanzas y las destrozaba con su brazo, los fragmentos se los llevó la lluvia. Puedo respetar eso, pero esto se está volviendo realmente molesto. Su hermano intervino para enfrentarse a las espadas. Hombre. Como era de esperar, los tiburones entraron para evitar que los genin se acercaran, acosando a su hermano para permitirle a Oshigaki acceder a ella. Kagami entró en el cuerpo a cuerpo, corriendo hacia su hermano mientras atacaba al miembro de Akatsuki. Con extremidades con armadura de coral para protegerla de algunos golpes de Sameada y tal vez aliviar a su hermano. Si tenía suerte, Aku podría hacer otro disparo, o Suigetsu podría entrar y ayudar al capitán. Pero eso no sucedió. Incluso a través de la capa de chakra, sintió la explosión de aire y escuchó el romperse de piedra y vidrio cuando algo se estrelló frente a ella. Hubo un grito, el sonido de Oshigaki siendo arrojado a la oscuridad de la tormenta. Mirando por encima del hombro había un solo ojo dorado enmarcado por cabello blanco. Jijirai Yahii. Hola, Kagami-chan. Estás muy lejos de casa, ¿no? El sabio se había ido antes de que pudiera responder, desapareciendo en la noche con un estallido de fuerza que devolvió la lluvia. Kisame sabía que estaba en problemas. Jiraiya. Estuvo aquí. Jiraiya del maldito Sannin estaba aquí. Porque el infierno. Se suponía que este era un objetivo de bajo valor. ¡Qué suerte tuvieron estos niños! Ya era bastante loco que personas como Momochi y Atake estuvieran aquí, mucho menos alguien como Murasaki que parecía capaz de mantener a Itachi preocupado. Claro, Atake tenía sentido. Según la información de Itachi, él podría haber sido el Jounin Sensei asignado, pero para que el resto esté aquí, nada menos que un Jinchuriki de la niebla. Sabía que tener suerte era una cosa, pero esto estaba en un nivel completamente diferente. ¿Tenía que ver con que el chico rubio era un mocoso namikaze? No. Tenía sentido darle un buen maestro ya que era el hijo de Yellow Flash. Pero, ¿por qué diablos estaría aquí uno de los Sannin? ¿Cómo supo? ¿Siquiera venir? ¿Se suponía que esto era algún tipo de prueba? Quizá me podría ver que eso sucediera si esto no fuera Konoha. Esto ciertamente era algo que Kiri habría hecho antes de que Yagura y Terumi se hicieran cargo. Además, el aviso más temprano que tuvieron de un ataque fue horas antes de que llegaran. Demonios, incluso Kisame no sabía que este iba a ser su trabajo hasta que conocieron al cliente, y fueron directos aquí después. Aún así, no había forma de que pudiera resistir la lucha contra ese hombre, Momochi y el niño Kaguya para tomar el Jinchuriki. Además, el jefe dijo que era temprano de todos modos. Solo parecía conveniente en ese momento. También podría tomar su victoria e irse. Esto seguía siendo un pago considerable.
Kisame apenas tuvo tiempo de bloquear el golpe volador que le lanzaron. Sameada apareció justo a tiempo. A pesar de eso, sintió la fuerza del golpe atravesando su cuerpo, arrojándolo lejos del shinobi mayor. Su visión pareció tambalearse, su mente nadaba cuando la fuerza del golpe que lo golpeaba se detuvo repentinamente. Kisame escuchó, a través del aullido del viento, el chasquido de su tobillo dislocándose antes de sentir el dolor. El anciano lo agarró antes de que pudiera salir de su alcance. Luchando contra la desorientación, balanceó su espada salvajemente, esperando que la amenaza de su espada hiciera que el hombre la soltara. Jiraiya lo atrapó con sujeta. Y luego le rompió la pierna a Kisame con el codo. El hombre era lo suficientemente fuerte como para hacerlo con un solo movimiento, incluso a través del cuerpo. Potenciado con chakra de Kisame. Habría gritado si no hubiera recibido un puñetazo en el estómago, farfullando mientras expulsaba el aire. Jutsu. No podía vencer a este hombre en una pelea a puñetazos como esta. Necesitaba su jutsu. Desesperado, soltó a Sameada, el arma viviente se le cayó mientras recorría los sellos y empujaba su chakra hacia la lluvia a su alrededor y el mar debajo. Su gran tiburón se materializó desde el aire, formándose más rápido que en cualquier otro momento en que lo hubiera llamado. Se condujo hacia el Sannin cuando llamó a los otros tiburones que había creado para él, aquellos que habían estado manteniendo ocupado al Kirinin. Un puño se clavó en las fauces del tiburón de agua, el chakra voló la cabeza en lo que Kisame sabía que debería haber sido una lluvia de sangre. Ese mismo puño se levantó para lanzar otro golpe a Kisame justo cuando salpicaba en el agua. Luego vino el resto de sus tiburones. Mordieron a la salvia, lo que le recordó a Kisame un cadáver que cae en un tanque lleno de pirañas. Pero no vio sangre, y la mano alrededor de su tobillo lesionado se mantuvo firme. Fue Sameada quien lo salvó. Su arma aterrizó en el agua y salió corriendo de la nada para dar un golpe al hombre, aplastando a varios de sus tiburones en el proceso. A diferencia de los tiburones, las escamas de Sameada dieron en el blanco, la sangre estalló en el agua del brazo que sostenía a Kisame. Jiraiya lo soltó. Un relámpago brilló en lo alto. Kisame vio el gruñido de dientes afilados como navajas bajo el agua mientras los ojos dorados lo miraban con furia. El miembro de Akatsuki agarró a Sameada y salió disparado hacia el mar. Necesitaba encontrar a Itachi y salir de aquí. Era inquietante lo tranquilo que estaba el mar dentro del caparazón de agua de dragón que su antiguo mentor había creado. El agua apenas se movía y no entraba ni la lluvia ni el viento. De hecho, podría haberse tapado si no fuera lo suficientemente grande como para sostener su propia corriente de aire. Había deshabilitado su Sharingan hace un tiempo, viendo que no tenía mucho sentido tener la vista contaminada por el brillo azul cielo del chakra que venía de todas partes, y no era como si realmente estuvieran peleando, de todos modos. Así que Akatsuki tiene más que solo el ninja perdido de rango S para los miembros. Itachi le había estado pasando a Rin toda la información que había logrado sacar en el tiempo transcurrido desde que se unió a la organización. Él asintió, aunque estaba bastante seguro de que Rin realmente no podía verlo. La cúpula solo estaba iluminada por lo poco que podía filtrarse a través del dragón. Incluso entonces, era débil e inconsistente, principalmente proveniente de los relámpagos que destellaban sobre su cabeza. Tenemos personas escondidas en todas las naciones elementales, y pueden funcionar como parte de la red de espionaje y la logística. No estás al tanto de los números exactos. No era una pregunta. Itachi negó con la cabeza, de todos modos. No. Y el líder ha sido cauteloso al presentarnos a ellos. La única razón por la que lo sé es porque partes de ese grupo se nos presentan cuando es necesario, como si estuviéramos manejando una misión en un lugar que requiere no apoyo combativo. Ante esto, Rin se rió entre dientes. Suena familiar, en eso, estaría de acuerdo, aunque definitivamente pudo ver más de la organización de apoyo de Akatsuki en acción que la que proporcionó Konoha. Había aprendido cerca del final de su mandato en Ambu que la mayoría de la información se transmitía directamente al consejo por algún medio y no pasaba a través de manos de shinobi de menor rango cuando era posible. Sospechaba que Akatsuki era muy parecido, y se preguntó si alguien en la división de no combatientes tenía más acceso a su líder que los miembros principales. De todos modos, esta es información útil. Rin nunca había quitado la mano de la empuñadura de su katana a pesar de que la envainó,
Itachi era lo suficientemente inteligente como para saber que el hecho de que pareciera relajada no significaba que no pudiera sacar una cantidad de armas o sellos en la caída de un sombrero nos da una idea de lo que debemos tener en cuenta, sino una idea concreta sobre cómo lidiar con eso. Itachi era muy parecido, con las manos cruzadas debajo de las mangas mientras aún estaba armado. Había considerado a su antiguo mentor como alguien en quien podía confiar, pero si el programa necesitaba venderse, era mejor que estuvieran listos para hacer que pareciera que lo habían estado haciendo durante un tiempo. Aún así, estaba irritado por no poder estar allí para ayudar a su hermano, pero también sabía que había poca o ninguna razón por la cual la lucha no terminaría de inmediato una vez que pudiera comenzar a hundir partes enteras de la batalla en su conjunto en genjutsu del que no podían escapar. Era parte de cómo Rin había justificado que ella lo llevara al resto de los defensores. Ella era prácticamente inmune a su genjutsu. El jurado todavía estaba deliberando sobre si su Mangekyo funcionaría con ella. Nunca lo había intentado. De hecho, no estaba completamente seguro de si ella sabía que existía, o si sabía que él lo tenía. Esa había sido una de las pocas cosas que le había ocultado. El Tsukuyomi era una bestia completamente diferente y ambos usaban suficiente chakra para implantar la ilusión de que era poco probable que su estrategia de usar una barrera de chakra para evitar que entrara en su sistema fuera suficiente. Lástima que nunca hubieran tenido la oportunidad de probarlo, y ahora no era el mejor momento. Quería estar listo para intervenir en caso de que algo saliera mal. La técnica lo dejó agotado después, y aún así no pudo mantenerse por mucho tiempo. Desafortunadamente, Itachi estaba jugando un juego peligroso, siendo parte de una organización de poderosos ninjas que parecía estar parcialmente liderada por alguien que quería destruir Konoha y había intentado hacerlo. Madara no ocultó que estaba trabajando con el líder de Akatsuki y no para ellos. Haría que volverse más fuerte fuera una prioridad máxima en caso de que alguna vez necesitara escapar. ¿Hablando de qué? Mencionaste que viajarás de nuevo. Así es. Ahora que Naruto es un genin, esperamos que pase menos tiempo en casa y puedo encargarme de su entrenamiento cuando esté de vuelta en la ciudad. Comillas, ¿serías capaz de tomar una cita comillas como tu manejador como médico? Ella lo consideró durante un largo momento. Comillas, ¿esto tiene que ver con tus ojos? Sí, ella pareció encogerse de hombros. Pasa por la antigua posada y déjame un mensaje allí con el personal. Programemos algo. Itachi parpadeó. No esperaba que fuera tan fácil. Rin notó su sorpresa. Entre risas, agregó, me ofrecería a hacerlo ahora, pero no creo que podamos organizar una pelea mientras lo hago. ¿Qué? Comillas, en el campo no sería la primera vez que tengo que cambiar los ojos de alguien en el campo. Itachi había abierto la boca para preguntar sobre eso, recordando que ya había sido quien le había dado a Kakashi su Sharingan, pero nunca la historia detrás de él. En cambio, se detuvo, mirando en dirección al puerto. Ese era Kisame. Nosotros tener compañía, Rin terminó, sacando su espada. El mundo pareció retumbar cuando el dragón de agua que los había protegido de la tormenta comenzó a moverse. El viento y la lluvia entraban por los espacios entre sus espirales. Su Sharingan estaba activo y había dejado volar el kunai en sus manos. Rin los desvió sin pensarlo mucho antes de que la cabeza del dragón de agua se precipitara hacia él. Rin cargó. Kisame llegó antes de que el dragón pudiera cerrar la distancia, saliendo disparado del agua y pasando por encima. Si no fuera por su Sharingan, Itachi podría haber pasado por alto al hombre que buscaba su cuello, el desorden desgarrado y sangriento que era el abrigo de Kisame. Todavía podía ver sangre goteando de los pantalones del hombre. Comillas que y luego estuvo bajo el agua, alejándose de la pelea más rápido de lo que jamás había visto nadar a Kisame antes. ¿Qué diablos pasó? Fin del capítulo.